Pues muy buenas tardes y muchas gracias a la Feria del Libro, a Publishers Weekly y a nuestro Podimo por acogernos hoy aquí en esta conversación. Y te iba a dar también las gracias a ti, Héctor, pero luego he pensado que no se dan las gracias por obviedades, ¿no? Y es que tú, digamos, Gabriel García Márquez, aparte, si me permites, eres el autor colombiano más querido y más leído en España, pues es obvio, aunque hay gente que no lo entienda, que estés en la Feria del Libro de Madrid hoy aquí con nosotros. Y por tanto no te doy las gracias porque, insisto, es una obviedad, ¿no? Yo no sé si sabes, Héctor, que estamos hoy aquí en parte también para inaugurar la segunda temporada de una serie de podcasts que hace el presidente González con la Fundación. Es el primer presidente de habla hispana que ha hecho una serie de podcasts. No sé si el formato audio... Ves que hay muchísima gente que lo contrapone al formato escrito. Yo creo que no, que son formatos bastante complementarios. En todo caso, no sé si queréis en parte hablar de esto, porque evidentemente en esta segunda temporada vamos a empezar, el presidente, que es un europeo y además un latinoamericano, no son cosas excluyentes, va a empezar hablando de Latinoamérica y va a empezar por Colombia, porque esto no sé si ustedes saben que es una conversación entre dos colombianos y entre dos españoles también. El presidente tiene pasaporte colombiano y tú tienes un pasaporte español también, así que es una conversación entre colombianos y entre españoles, conversaciones que tendríamos que tener mucho más de las que tenemos, ¿no? Por tanto, va a ser una conversación entre vosotros. Yo he decidido que nos voy a moderar, conversar lo que queráis en este sofá rojo, en este chester rojo tan bonito. Solo por si queréis empezar por alguna cosa, yo el otro día, no sé por qué, con alguna conversación que estaba teniendo, me decía algún político, que hay muchos, yo lo he sido un ratito de mi vida, me decía un político que claro, que leía muchos informes y no podía leer novelas, porque era una pérdida de tiempo, ¿no? Y a mí me da la sensación que es justo lo contrario, no porque no haya que leer informes, que hay que leerlos, sino porque la literatura, la buena literatura, te permite entender el mundo, ¿no? El mundo íntimo y el mundo que nos rodea a través de, digamos, de anécdotas particulares o de historias particulares. Y si quieres hacer política, pues tienes que saber entender el mundo. Entonces, digamos que para mí, yo entiendo las novelas como un regalo, ¿no? Y me gustaría saber qué pensáis vosotros de esta relación entre la literatura, la política, entender el mundo que nos rodea, cómo lo estamos perdiendo de vista. Pero bueno, en fin, esto solo son ideas para hacer lo que os parezca, pero muy bienvenido de verdad, Héctor. Gracias, Héctor. Déjame que cuente una anécdota que responde a la preocupación que plantea Rocío. De una anécdota de las que el Gabo dice nos llevarán a la categoría. Bueno, porque es más pesado hablar de las categorías en abstracto, ¿no? Hablando de eso, la literatura o los informes que decía este responsable político, no tengo tiempo de leer novelas y no sé qué. Yo estuve en una misión terrible cuando el sátrapa de la antigua Yugoslavia estaban en aquella guerra horrible entre ellos, que prefiero ni recordarlo. Es una misión a final de año. Y bueno, yo estaba representando a la Unión Europea, pero además estaba representando a los países de la OSCE, que es complicado hasta describirla. Entonces llevaba la misión, la representación, no sé, de unos 40 países o así, Estados Unidos, Canadá, no sé, reunidos en esa Organización para la Seguridad y Cooperación Europea, y rodeado de un montón de embajadores. Recibí informes kilométricos de inteligencia, de servicio diplomático, kilométricos. Pero lo que de verdad me situó en una realidad tan dura como la que vivimos en esos meses de misión fue, y lo cité así, bueno, tuve suerte porque me ofrecieron una ejemplar del libro, encuadernado en piel, un puente sobre el Drina. Esa que fue un premio Nobel, era la descripción de un conflicto que nació 500 años antes, de un muchacho atrapado en las levas que hacían los turcos para llevarse a los jovencitos y tal. Y era la descripción más exacta que yo he tenido, sumados todos los informes de actualidad, de ese conflicto en un libro escrito cuando nadie podía imaginar la implosión
de la antigua Yugoslavia. Un puente sobre el Drin era una maravilla, ¿no? No, es que yo creo que todos los políticos, pero todos los ciudadanos normales tenemos que oír música, ver películas y leer novelas. Porque lo que pretende en últimas el arte y lo que pretende una novela es ser una condensación de una experiencia y ser una condensación de algo que puede ser muy complejo y que se entiende mucho mejor en una pequeña historia. Si alguien va a ir a México, le conviene más que una guía o que un informe económico, no sé, leer a Juan Rulfo, leer a Octavio Paz, va a entender mucho más cuando llegue de lo que pasa. Yo creo que, pues por lo menos las buenas novelas, si uno quiere entender América Latina, pues hay que leer a García Márquez, si uno quiere entender a Colombia, si uno quiere entender el desorden, la alegría, la tristeza, las guerras civiles. Por favor, si quieres entender a España, tienes que volver al Quijote. También, es que ¿qué campesino español conocemos? Solo uno. Bueno, del siglo XVII, solo uno. Solo uno que probablemente no existió, pero es el único que conocemos bien. Esa aportación de la literatura que algunos desprecian. Yo recuerdo una discusión con uno de los grandes ejecutivos, estos ahora que tienen no sé cuántos másteres y no sé qué, y se me ocurrió un comentario que era de Mar, dice, bueno, pero esto es kafkiano, dice, ¿y kafkiano qué viene a hacer? Bueno, me decía, pero Kafka y tal, ¿y Kafka quién lee? ¿Cómo pierdes el tiempo leyendo a un tipo que... Claro. Es no entender la burocracia, es no entender la angustia ante el Estado, lo que puede significar un poder. Ahora, no sé, si uno quiere entender a Nicaragua y a lo que está pasando ahora, pues tenemos que leer a Sergio Ramírez en este momento. Y hablar con él, que lo tenemos entre nosotros. Y hablar con él, y entender el dolor. Yo voy a hacer ahora, el martes que viene haré un podcast que también tiene una explicación, con Sergio Ramírez. Y lo haré porque te resultará extraño. Yo tengo históricamente un vínculo más prolongado con Colombia, incluso más prolongado con México o con Venezuela. A Nicaragua llegué 5 días después de la caída de Somoza. 5 días después. Fue probablemente el primer visitante internacional que llegó allí, procedente de Panamá. Me llevaron un avioncito pequeño. Preguntamos a estos que ahora hacen lo que hacen, ¿qué necesitan? Y me quedé helado cuando dice, por favor, traigan folios, bolígrafos Bic, no había nada en el búnker de Somoza, y traigan el mayor número de pilas, decimos nosotros, para las radios portátiles, porque la gente quiere saber lo que pasa y no se comunica, por tanto quiere. Bueno, entonces llevamos un cargamentito de eso para poder hacer algún papel, lo que fuera, algún decreto. Bueno, de todo lo que está pasando, que son muchas cosas, muchas, desde la Patagonia al Río Grande, y con mucha preocupación, mis vínculos con Colombia y mi irreductible compromiso con los acuerdos de paz. De todo eso, Venezuela incluido y no sé qué, pues, me duele especialmente lo que está pasando en Nicaragua, porque con Nicaragua, Ortega mediante, con Nicaragua me comprometí desde el punto de vista personal en ayudas muy consistentes para intentar abrir ese espacio de esperanza que supuso la caída de Somoza. Y ahora cuando veo lo que pasa, no digo con Sergio, lo que pasa con tantos y tantos mucha y tantos, gente presa. Por favor, jóvenes, la negociación de paz en Colombia se hizo entre alguien que tenía armas y alguien que tenía armas. Sí. Por tanto, de parte y parte. La guerra, la resistencia contra Somoza, también era de gente armada. Pero presenciar ahora que lo que pone la gente, los jóvenes, en Nicaragua es el pecho. No lo que piden es libertad, no tienen nada. Y ya no es la época de las guerrillas. Sí. Entonces no sabemos cómo derrocar a un tirano como este, arbitrario. Entre otras cosas, llamándolo por su nombre, tirano. Sí, es un tirano que hace lo que le da la gana. Sí. No lo que dice la ley, hace lo que le da la gana. No, con su
Va, verás, alguna vez... Le molestó una novela, para volver al tema, le molestó la novela de Sergio Ramírez, a él claro. o a la esposa. O a los dos. O a los dos. Vamos a ver, hay que decidir quién manda, pero bueno, Sí. la verdad es que me duele especialmente porque le dediqué mucho tiempo y mucho esfuerzo a abrir una esperanza. Y desde la primera señal de que rompieron la piñata y empezaron a apoderarse, a sustituir a una oligarquía por otra, digo, Tremendo. Y a una familia por otra. Pero por favor. Y a ofrecerles pistas, porque esto es lo grave, pistas de aterrizaje a narcos colombianos para hacer negocios. Por supuesto. Es decir, ahí hay un pedazo de narcoestado. Por eso cuando yo me puse muy bravo cuando a la Feria del Libro no invitó el gobierno colombiano a ciertos escritores y estaba como molesto. No por turismo literario, porque a mí los clubes de lectura o la editorial me invitan aquí permanentemente. Y tenía como rabia, pero cuando pasó lo de Sergio dije, bueno, comparado con Nicaragua, Claro. que es que a uno no lo inviten a una feria del libro, es un acto de tontería y de... Bueno, y aquí estamos. Y aquí estamos. Bueno, Y aquí estamos. Y en mucha mejor compañía, porque tengo un problemita cardíaco y me dijeron, es mejor que estés siempre en buenas compañías. Entonces, y estoy en la mejor. Como compartimos también los problemas cardíacos, Con Sergio y nosotros también. Me dijeron, Pero usted- ante todo, buenas compañías, para que te sientas bien. Y bueno, pero es en manos de fontanero y no de electricista yo como estoy yo. en sí, nosotros decimos Claro, plomero. Plomero, eso es, fontanero. usted. Es lo Bueno, mismo, es lo pues, mismo. tiene razón, a pesar de todo, porque con la gente compara, y compara inútilmente. Hoy acabo de recibir una noticia inquietante, que puede estar acabándose el proceso disque de negociación en Ciudad de México. Entre la Venezuela y la oposición, entre, bueno, Maduro y... Sí. Es una noticia, porque Maduro ha hecho una soflama, bueno, es lo único que se va a hacer en Naciones Unidas, no ha ido, porque no se atreve a ir, y ha hecho una soflama, digo, que le devuelvan el dinero de las sanciones, no sé cuánto, no sé qué y tal, que esa es la condición previa a cualquier cosa. Entonces, la idea esa que dice de la tiranía, yo recuerdo con Rómulo Betancourt, hace tropocientos años, tú eres más joven que yo, No parece, pero sí en creo. el 78, él convocó un seminario internacional, y la verdad con mucho éxito, cuando cumplía 50 años de vida política activa, él, de vida política activa, en el 78. Y bueno, conmigo tenía una relación muy especial, era el referente joven que a él le apetecía, bueno, y ahí estuvimos, en ese debate que era democracia, autoritarismo y totalitarismo. Y falta una cuarta definición, pues yo he vivido una dictadura, y en una dictadura, digo, con normas, yo sabía cuánto me jugaba al pasar una frontera con propaganda ilegal. Entonces, eso eran 4 años. Estaba escrito en una ley Eso y la cumplían. Una ley abyecta. Sí, claro, Pero claro. La de una Pero al dictadura. menos escrita. Pero que lo que está pasando en Nicaragua, lo que está pasando en Venezuela, es justamente la definición de la tiranía, porque no cumplen sus propias normas. Las que ellos han impuesto es la pura arbitrariedad, el control de todos los poderes, del judicial, del legislativo, y da exactamente igual. Y lo que más me duele en este debate, Nicaragua me duele por Nicaragua, por la gente, ¿no? Lo que más me duele es la confusión que se está produciendo entre gente en principio progresista, es decir, que tienen una mirada dual. Si el tirano levanta una bandera que dice que es de izquierda, aunque arruine a la gente, Dejan de ver por un ojo. eso es. Se vuelven tuertos. Y al revés. Y al revés. Y al revés. Y tiene la posición de la derecha, que te hacen una lista de los que no pueden ir a no sé dónde. Sí, sí, lo justifican de alguna manera. Pero bueno, ¿cómo es posible? ¿Y cómo es posible que no digamos, oiga, el otro día oí a Lula, me hizo gracia, puedes creerlo, pero yo he tenido muy buena amistad con Lula. ¿Y qué dijo Lula? Lula no arruinó a su país, a diferencia de estos que han inventado frente al neoliberalismo, con sus excesos, estos han inventado el neopobrismo.
Dice, aquí pobres todo el mundo menos yo, que me lo llevo a Manta. Pero Lula decía una cosa muy curiosa, dice, bueno, Maduro es un autoritario. Dice, pero todavía es peor Bolsonaro. Digo, bueno, vamos avanzando, mira. Dice, el Bolsonaro también lo votaron. Durará lo que dure, porque signos de autoritarismo y lo que está de moda ahora es esta simplificación terrible de los populismos, ¿no? Pues yo me acuerdo cuando llegué a España la primera vez que vine, era el año 82. Qué mal año. Y este país estaba en una efervescencia, en una alegría, en un entusiasmo, en una esperanza. Y además se decían las cosas que mi papá pensaba, que era importante una salubridad, una salud pública Evidente, para todo el mundo. que fue una de las grandes aportaciones de tu país. Dentro de un humanismo que era el que no soportaban. Porque en el fondo, Héctor Abad, padre, era un humanista. Sí, sí, no, decía cosas tan muy elementales, muy simples. Humanista. Humanistas, pero En que ese- parecían de extrema izquierda, rarísimas. Que todo el mundo tenga agua potable, vaya, Claro. qué cosa. Era como tan obvio, Bueno, pero es- de eso se hablaba aquí y la gente estaba feliz de que. Y también, y es algo que no hemos aprendido en América Latina, hubo como un momento en que no tenía que ser la confrontación permanente con el empresario. Toda la culpa la tiene el empresario o toda la culpa la tienen los perezosos comunistas. que no hacen nada Eso sí. y que quieren vivir de la teta del Estado, como se dice vulgarmente. Sí, sí. No hemos podido como llegar a ese nivel, que hay políticos que lo piensan en Colombia, hay un centro socialdemócrata que quiere ese entusiasmo que había aquí en el año 82. Mire, Lo no, sé, quiere. no sé si la palabra, que es siempre discutible, y como tú la manejas maravillosamente, ni siquiera es buscar un centro, sino un espacio de centralidad en el que la discrepancia política no esté en los extremos del espectro para convertir al adversario político en enemigo político al que hay que liquidar. Sí. Por tanto, ese espacio de centralidad que yo creo Un que espacio esa- de conversación. Eso es. Un espacio donde, bueno, donde hay intereses, claro, hay intereses tuyos y hay intereses del otro lado y tenemos que llegar a no matarnos. Claro, al contrario. Que de eso te preguntaré enseguida por la paz en Colombia, porque hay algo que a pesar de todos los sufrimientos no se destaca y que puede tener interés, digamos, llegar al fondo. Y ayer se lo recordaba a María Ángela Holguín, que había presentado su libro, que está bien, es una situación muy bonita de una larga trayectoria política, bueno, pero hay algo de lo que no se habla, ya lo voy a aprovechar para decírtelo y después decir que hoy me recordaba Rocío, que me acompañó, algo que me pasó con Alexis Tsipras en Atenas, hace unos años ya, como 4 o 5. En eso que dices cuando llegaste aquí en el 82 y lo que pasaba. Mira, hay algo que me llama la atención en Colombia, visto como lo veo yo, claro, que estoy yendo a Colombia. Bueno, yo estuve en la toma de posesión, y ya había ido antes, en la toma de posesión de Turbay, por tanto ya tenía recorrido en Colombia, tenía relación con López, por supuesto con Belisario Betancur y tantas cosas. Por tanto, muchos años, pero por primera vez veo que en Colombia el valor de una vida humana tiene importancia. Esto que parece, pues sigue habiendo asesinatos de líderes, algunos jóvenes que han muerto en las marchas y no sé qué, pero ahora el precio de una vida humana Ha aumentado. mucho. Sí. Pero esto es un factor de defensa de la vida que tiene tal importancia. Yo he estado en Colombia en las épocas en que no contaban No importaba nada. 100 bajas de un lado y de otro, pero no solo además de los que se confrontaban en el Monte o la Guerrilla, no, de los que morían en la ciudad de Medellín. Hay que ver lo que fue Medellín. No, pues en el año 91, 7.500 personas asesinadas, Eso. de las cuales 1.000 policías en una ciudad en un año. Imagínate. Eso era una... Por eso yo también apoyé y sigo apoyando el acuerdo de paz con toda la fuerza, teniendo en la familia gente que fue secuestrada por la guerrilla 1 o 2 veces,
que les dieron cómodas cuotas mensuales para seguir pagando el rescate cuando lo soltaron y las tenían, pero a pesar de eso y teniendo por supuesto una víctima de los paramilitares como mi papá, me parecía que no había y no hay otro camino, pero no puedes tener a alguien que quiere y no quiere. Verás, Héctor, esa es una explicación no sofisticada de por qué es necesaria una justicia transicional. Sí. Hay una ética de la responsabilidad que es muy difícil de entender, porque se parece, quiero hacer justicia histórica, es decir, quiero que no se repita, quiero que las víctimas sean los protagonistas de esto y los desplazados. Eso es justicia histórica. Individualizar la justicia para superar un conflicto que es la segunda parte de otro conflicto. Claro, porque la violencia, viene de otro, sí, porque la violencia en el caso de la novelística de García Márquez no es el conflicto con la FARC, es otro. No, bueno, viene incluso de la guerra de los 1000 días y bueno, de tantas guerras civiles que ha habido en Colombia. Eso. Pero Entonces, tiene que haber un momento en que paremos. Sí, tú sabes, te digo eso porque estuviste en el 82 aquí, porque hoy la anécdota merece la pena. Parece que no estamos hablando de literatura, estamos hablando un poco de todo, menos de literatura, pero verás, estuvimos en Grecia. A mí no sé por qué, me cuesta trabajo esto, porque me dieron el premio Democracia Ateniense. Bueno, Sí. allá la inventaron, me parece importante. Sí, no, y de vez en cuando te dan un premio cuando ya estás a 4 pasos del cajón, pero bueno, 18. ¿qué tal? Pero bueno, entonces, allí estuve. El premio era Ayuntamiento de Atenas, era bien gracioso, New York Times y Naciones Unidas. Por tanto, allí nos encontramos con el secretario general de Naciones Unidas, uno de los últimos actos lo hizo allí. Bueno, y a mí me tocó ir a ver todas las autoridades, desde el alcalde al presidente y Alexis Tsipras. Tsipras, digamos, es obvio que no era de mi pensamiento y tal, pero nos recibió, me acompañaba Rocío, en una visita de estas, digamos, obligada, una photo opportunity de saludar, que tal vez. Pero el hombre se le ocurrió decirme, creo recordar que tenías 40 años cuando ganaste las elecciones. Y en efecto, tenía 40 años, hace tiempo, pero tenía 40 años en el 82. Decía, de broma. Y él me dice, bueno, yo empecé con 40 años, hace muy poco tiempo, y me gustaría que me explicara cuánto le frustró chocar con la realidad que tenía que gobernar de acuerdo con sus aspiraciones. Se llega con unas intenciones y choca con una realidad y tal. Bueno, no sé si decirlo, no es impertinente decirlo tal como se lo dije. Digo, no, mira, a mí la verdad es que me frustró menos que a ti. ¿Y cómo se explica eso? Porque tú querías hacer la revolución y yo era un reformista de mierda. Yo quería hacer reformas para que la gente viviera mejor, tuviera acceso a la educación, a las pensiones, tuviera acceso a la salud, o sea, además de entrar en la Unión Europea, de modernizar las Fuerzas Armadas, bueno, pequeñas cosas, desarrollar las infraestructuras. Por tanto, yo era un reformista y tú eras un revolucionario. Claro, un revolucionario llega a una realidad como la de Grecia y lo primero que le toca hacer es bajar las pensiones un 50%, que ya estaban en el límite. Digo, no, eso es mucho más duro. Ya empezó a reírse. Lo que iba a ser 20 minutos de esto, sí. Con una, digamos, con un entorno, decían, al primer ministro, que viene no sé cuánto, que viene no sé qué. Estuvimos 2 horas hablando. Sí. Y fue realmente muy divertido. Al mismo tiempo que sus socios aquí, los muchachos de Podemos, gritaban en las tribunas, aguanta Alexis, que ya llegamos. Enseguida se olvidaron de él. Cuando empezó a gobernar en serio, se olvidaron de él porque no hacía esa revolución que es el neopobrismo del que te hablo, ¿no?
Bueno. Y es Grecia, y has hablado de Grecia Sí. y de España, y se parece tanto a Colombia. Obviamente uno quisiera poder hacer una revolución y que de inmediato los pobres dejaran de ser pobres y que a los 6 meses de estar gobernando todos tengan casa, escuela, salud, agua potable. Ojalá tuviéramos una varita mágica. Y les parece fácil, ¿no? Les parece casi como, es una cosa como de niños. Yo me acuerdo preguntando en la casa, bueno, estos pobres son pobres porque no tienen plata. ¿Y quién imprime los billetes? Pues el Banco de la República. ¿Y por qué no hacen billetes y se los dan a los pobres? Pues claro. Y solucionamos el problema de los pobres. Hasta Facilísimo. Hasta que 1 millón de bolívares valga $0,5, no importa. Pero todavía hay gente en el petrismo que dice que para solucionar los problemas de Colombia van a imprimir billetes. Sí. Y todavía hay gente en la extrema derecha de Colombia que dice que los pobres se lo merecen porque son unos vagos. Eso. Y no porque... No, sí. Entonces, entre los vagos de la derecha y que los pobres, y que todo es mérito, y que estos son unos perezosos que no se mueven, y que no importa dónde nazcas, y si en tu casa no hay biblioteca, y si no existe un padre, y si creciste en condición, y si creciste sin comida, eso a ellos no les importa. Y a los otros, no sé, los empresarios son los culpables y hay que imprimir billetes. Entre esas dos posiciones Sí. no puede ser. Lo que te digo del espacio de convivencia. Fíjate que a ti te echaron de la Universidad Javeriana. Sí, de una pontificia, sí. ¿Sí? Por escribir sobre el Papa o contra el Papa, un artículo que se Digamos llamaba que La metida de Papa. Eso es. Era Boitila entonces. Era Boitila, sí. Al que yo conocí bastante. ¿Sí? Tuve mucha debía ser interesante. relación con él. Sí, pero tú te has definido muchas veces, bueno, como ateo, como no sé cuánto, has sido crítico, ¿ves? Sin embargo, antes te contaba una cosa que te va a servir, te va a ser útil. En el problema, en el debate epistolar de Eco y Martini, ¿En qué creen los que no creen? En qué creen los que no creen, la inmensa ventaja de Martini es que Umberto Eco no era, digamos, un ateo militante, aunque quisiera presumir de serlo. Pero en realidad no era un agnóstico, aunque él se considerara agnóstico. En realidad era lo que yo en el debate se califiqué. A Humberto le pasa como a mí, es un cristiano con minusvalía. Al que, claro, que tiene un déficit porque lo abandonó la fe, que parece que es algo que viene de no sé dónde. Por tanto, y a mí me ayudaron mucho a abandonar la fe los curas. Mucho. Por tanto, yo se lo decía a mi interlocutor y se volvía loco, pero se divertía a la vez. Yo me defino como un ateo manso. Yo practico el ateísmo manso. No soy un ateo militante. Si me preguntan si creo en Dios, digo, bueno, ahora, hasta que mi mamá estaba viva, que sufría mucho cuando yo decía en público que no creía en Dios, yo decía, bueno, yo creo que mi mamá cree en Dios. Ella, y que es bastante. Sí, tengo ya, además una como guía. ella cree, y es buena persona, ella es buena persona y no me considera a mí mala persona por no creer. Ella cree que yo me voy a ir para el cielo también. Entonces, lo que pasa es que no me puedo imaginar ni un creador que hace esa especie de revolución instantánea. Claro, sí. Yo prefiero la evolución, como en la política. Eso es. También creo que nosotros somos productos de una evolución lenta y difícil. Todo eso que llama revoluciones, yo creo que hay un nuevo reaccionarismo. Hay reaccionarios con banderas de izquierda y con banderas de derecha. Eso que Fernando Enrique en un momento determinado, Cardoso, llamaba que creen en las utopías regresivas. ¿Ves? Es verdad. O lo que Octavio decía con tanta gracia, dice, Octavio Paz, que las respuestas hayan fracasado no significa que las preguntas no sigan vigentes. Es una cosa tan fantástica que hemos comentado de todas las maneras. Ahora, con la catástrofe de Afganistán, que es la tercera catástrofe, para entendernos, ¿no? Pero ¿cómo lo que llaman comunidad internacional, olvídate, eso siempre se reduce, Estados Unidos, Canadá, la Unión Europea, el resto no parece que sea comunidad internacional, ni que tenga responsabilidad en nada. Pero bueno, en todo caso, ¿cómo no han sido capaces después de 20 años de arreglar el problema
de Afganistán. Yo decía, Rocío se ríe cuando digo eso. Digo, pero si lo tienen mucho más cerca, ¿cómo no han sido capaces de aportar lo suficiente de sentido común, de convivencia, de edificio para convivir en paz y en libertad en Haití? Tienen que irse Pero no hay que ir a tan Afganistán. lejos. Es decir, ¿cómo no arreglan Haití? Uy, lo de Haití me recuerda a una de las cosas que me avergüenzan de Colombia, y es que los que mataron al presidente hayan sido unos mercenarios colombianos. Sí, sí, sí. Ahí pasa una cosa muy triste en mi país y en tu país, y es que a los 20 años de servicio, es decir, a los 38 años, jubilamos soldados profesionales, les pagan una pensión y se van por el mundo. Porque a lo único pelear. que creen que saben hacer, una parte de ellos, es eso. Sí. Han aprendido un oficio. Hay un problema en la formación de ellos, porque solamente no los pusieron a leer novelas, yo creo, ni a leer historia. Ah, claro. Solamente a ser grandes expertos en manejo de armas. Es decir, en el año 82 también se hablaba de una reforma del ejército. Es que para América Latina, Yo la hice. creo que sí, 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 No la hizo Narcís Serra. y era necesaria. Lo que pasa es Absolutamente. que en Colombia nadie se atreve a meterse con el ejército, eso es como O sea, que intocable. en España ha terminado siendo, mira que se veía como la dictadura militar, no sé qué, institucionalmente es de lo más apreciado para la población. Pero tanto en las misiones internacionales como cuando hay un volcán, tenemos por los efectos del volcán, o cuando hay un incendio y llega la unidad militar de emergencia. Bueno, es que por eso Europa no puede dejar de ser un referente para América Latina, porque nosotros miramos para acá y cuando aquí empiezan a decir, también los de la extrema derecha y los de la extrema izquierda, que Europa no vale nada, que hay que salirse de Europa, que hay que tener una moneda para poder imprimir, me imagino, los propios billetes, que eso de que aquí vengan, no sé, gente del norte, del sur, alemanes, húngaros, no sé qué, pues qué maravilla, eso es lo que a nosotros nos parece lo maravilloso, y venimos acá y yo salgo a las 3 de la mañana, camino, veo mujeres caminando solas, y eso... O alguien sentado en este parque leyendo un libro, una novela, Sí. tranquilamente, Y ahora que estamos eso en es la lo feria. normal, pero es que esa es la vida que debería ser normal. Para nosotros eso no es normal. Lo normal todavía en Colombia es tener miedo y escribir novelas sobre la violencia y sobre el miedo Entonces, que tratan de describir. Incluso en España hay gente dispuesta a que eso no funcione, Sí. a volverlo atrás, a Eso, sí, radicalizarse. no les parece tan bien, no les parece bueno, no. no les parece gracia, o que la sanidad funcione, Eso es, sí. o que te vacunen y que uno va a un hospital y lo atiendan. Eso es. No parece un logro. Todo lo que se ha logrado en Europa de paz social, desde que la Unión Europea se consolidó y a partir de la Segunda Guerra Mundial, para nosotros es un referente. Y cuando aquí la gente empieza a tirarla a la basura, como si eso no valiera la pena, Imagínate. como sin recuerdo de lo que era antes, La superación de la patología de la guerra, por favor. la superación de 2 guerras mundiales que se produjeron, dice, bueno, siempre consideran que los conflictos provienen de situaciones de subdesarrollo. Es mentira. Los conflictos los provocan los que se sienten superiores, incluso culturalmente, en el sentido amplio. Es muy difícil que los conflictos los provoquen. Es uno de los debates que tengo permanentemente. Es decir, la capacidad, a pesar de las tensiones, de acogida de inmigrantes, de 500 millones de europeos, con una media de 35 o 38 mil dólares per cápita, es infinitamente menor que la de los pueblos con mucho menos nivel de desarrollo, en este caso Colombia, pero cualquier otro. Porque funciona un principio que no se entiende, Héctor. Es decir, en mi tierra se decía, cuando yo era un niño, que teníamos el nivel que teníamos de desarrollo, de dictadura y de no sé cuántas cosas, decía la gente más popular, donde comen 3, comen 4. Eso
Esa cosa fantástica, donde comen tres, comen cuatro. Sí, en Colombia también se dice. En los países con mucho nivel de desarrollo, tú tienes organizada la escuela, tienes organizada la sanidad, y de pronto irrumpe un elemento extraño en el sistema sanitario y perturba sobre todo a los más humildes. Porque normalmente el inmigrante, la gran masa de inmigrantes, que sin ellos no sobreviviríamos al envejecimiento de la población, pero normalmente el inmigrante vive en el lugar que puede pagar y trabaja en el lugar en el que le pueden pagar. De tal manera que la periferia de las ciudades o las zonas más humildes es donde viven los inmigrantes y donde se produce el choque en la escolarización con culturas distintas, etcétera, es en esa zona donde se producen conflictos en los sistemas de salud, en los ambulatorios, etcétera, es en esa zona, no es en la zona. Los que más lo sufren. Sí, los que más lo sufren, es una gran contradicción. Y de eso viven discursos de extrema derecha horrorosos. Yo los he vivido ahora en la última campaña. Yo he de decir de extrema derecha, hablar de los MENAs, de los menores no acompañados. Mienten además como bellacos, ¿no? Porque dicen que cuestan no sé cuánto, que va el abuso y tal. Y en una reunión reciente con empresarios les dije, miren, nosotros creamos cientos de miles de MENAs en América Latina. Cuando las mamás de esos niños se vienen a España a cuidar a los mayores, a los suyos y a los otros, y dejan a sus hijos allí para poderles mandar dinero, y hablan con ellos cuando pueden. Por tanto, allí creamos MENAs y aquí los acusamos, y hay porcentaje. No puede imaginar que yo creo que no hay 16, 17 mil menores no acompañados en toda España. Sí. Imagínate. Pero bueno, yo te quería preguntar directamente, dime que tiene esperanza en que el proceso de paz vaya adelante. Que está pensado para 15 años. Sí, bueno, es que mantener la esperanza en mi país es difícil, pero yo trato de mantenerla, Si las próximas elecciones se resuelven con una cantidad de candidatos, 16, que sacan todos un montón de voticos, lo que va a pasar es que nos vamos a enfrentar a lo mismo de la vez pasada, a un candidato para entendernos de Vox y a un candidato de Podemos, para simplificarlo un poco burdamente. Lo que para mí, entre Vox y Podemos, me dan muchas ganas de votar en blanco. Claro. Y fue lo que hice la vez pasada. Y no creo que ninguno de ellos... Eso que yo explico como un sentimiento de orfandad representativa. Sí, es eso. Y los que no están ahí se llaman precisamente de la esperanza. Y son de la calle, son Fajardo, son Gaviria. Ahora, ¿por qué no hablas con ellos y les dices que la vanidad es muy grave y que hay que tratar de verse desde la tribuna y que... Desde fuera de la tribuna. Desde fuera de la tribuna, no desde el escenario. No, si te ves de fuera de la tribuna, entonces comprenderás cuál es la verdadera dimensión de tu estatura. Sí. Pero si te ves arriba de la tribuna... Sí. Bueno, ya entiendo tu imagen. No sé, tendría que haber algo ahí, porque ante un candidato de la extrema derecha o ante uno de la extrema izquierda, estos señores de la esperanza ganarían, pero divididos no van a llegar a la segunda vuelta. Yo también lo creo. Son ellos los que podrían consolidar un proceso de paz, consolidar las cosas elementales por las que luchaba mi padre, que todavía no se cumplen en Colombia, que son agua potable, vivienda, aire limpio, educación, salud. Son cosas que parecen bobas, parecen tonterías y son absolutamente... A mí me tocó hacerlo. A mí me tocó lo que llamamos infraestructuras, de llevar agua a los pueblos donde no había llegado. Llevar electricidad a los pueblos donde no había llegado. Sí. Y llevar teléfono, telecomunicaciones y crear una red de comunicaciones para poder acceder a la...
Yo hice una sola nacionalización, ¿Qué fue? o sea que la red de alta tensión que permitía que la distribución eléctrica no cargara sobreprecios, que es la competencia entre las eléctricas, a la persona que vivía en un pueblito de montaña de 150 o 200 habitantes y que pagara la misma factura que el que vivía aquí, al lado de Retiro. Ya. Esto era la función, era y es la función de red de alta. La distribución en alta de la electricidad me permitía, en menudo rollo estamos entrando, me permitía hacer eso, como llegar agua potable a los pueblos. Si estaba más que probado desde el punto de vista de los sistemas de salud, la relación que hay entre el agua potable y la salud. Sí, y la mortalidad infantil y la mortalidad materna y todo. Evidente, todo. evidente. Por lo tanto, entonces tienes esperanza. Es que yo... Pues tengo esperanza de que la vanidad no supere a la sensatez y a la capacidad de unirse y a que ninguno de ellos piensa, si no soy yo, el país no se salva. No puede ser así, no puede ser así. Sergio Fajardo se ha ocupado con pasión de la educación, Alejandro Gaviria con pasión de la salud, Humberto de la Calle con pasión de la paz. Son gente estupenda. Cada uno, hablando con ellos, cada uno es maravilloso. Sí. Pero si cada Y uno va por juntos su serían lado, imparables. sí, pero ¿cómo juntarlos? ¿Cómo juntarlos? Yo creo que tienen talento, ¿eh? Mucho, pero lo que pasa es Para no pelearse entre ellos, primera cuestión, porque esto que parece que se resuelve con un falso sistema de primarias, sí, se convierte en una pelea claro. que da argumentos a los otros. No es de verdad un sistema abierto y para todos. Es como encontrar dentro de un partido socialista con muchas facciones una capacidad de acuerdo que no sé cómo logra un gran político. Tendría que haber ahí alguien capaz de hacer eso. Pues es que, digo, la idea que a veces discuto con mis amigos y paisanos colombianos, la idea no es el centro político, es un punto en el espacio, repito, la idea es la centralidad, el espacio que se comparte de discrepancia razonable que solo tiene un matiz importante, que los americanos en otro tiempo, después también hubo más radicalización, los norteamericanos definían bien, como decir, bueno, delimitemos el espacio de consenso, porque vamos a discrepar en muchas cosas. Y yo lo decía de una manera brutal, dice, oiga, un buen padre de familia no juega con las cosas de comer. Así que definamos para nuestro país cuáles son las cosas de comer. Y en eso vamos de acuerdo. Sí. Después, en los matices, por importantes que sean, cada uno hace una oferta diferente. Eso es lo que digo que es el espacio de la centralidad. ¿Cuál es el error grave de depender del discurso condicionante de los extremos? Los extremos no suelen ser nunca mayoritarios, pero aunque sean minoritarios, su discurso condiciona a los partidos de la centralidad. Los condiciona, los tira hacia un lado hacia otro. En lugar de escapar de esa trampa para crear un espacio de consenso, con las cosas de comer no se juega. Sí. Algunos de los espacios de consenso que yo reivindico cada día, mi defensa de los valores de la democracia, el pluralismo, los derechos humanos, digamos, respeto a la Constitución incluso para cambiarla. Oye, la gente no le da importancia. ¿Sabes por qué? Porque en realidad el edificio de la convivencia tiene unos cimientos y esos cimientos tienen que ver con respeto al Estado de Derecho, respeto a los derechos humanos, respeto al pluralismo. Esos son los cimientos. Eso es lo que conseguimos pactando la Constitución en España y las reglas de juego, que ahora la critican mucho, porque la Constitución tiene la virtud de no ser perfecta. Pues si fuera perfecta la habría hecho un totalitario dictador, claro. Dicho esto es lo que tiene que hacer todo el mundo. Bueno, entonces, el problema de la sociedad que estamos viviendo, es bueno para tu literatura de verdad, es que
los cimientos del edificio están, como es natural, bajo tierra. No se ven. Y uno vive el día a día de lo que ve, de lo que le afecta el día a día. Y puede cambiar cada 15 minutos. Los cimientos del edificio solo se notan que se están resquebrajando cuando, como pasó en Miami, se viene abajo el edificio. ¿Pero qué ha pasado? Dice, bueno, se viene abajo porque estaba agrietado los cimientos, aunque la gente no lo notara. Y de pronto hay cientos de muertos, o que sean, porque las grietas de la convivencia que están en la aceptación de esas reglas de juego han hecho que se tambalee el resto del edificio. Todo lo que hay que construir, que es política económica, política social, etcétera. Pero nuestras reglas de juego en América Latina, tal vez heredada de los virreyes o yo no sé de qué, tienden siempre a que vamos a elegir a un tirano iluminado que nos va a salvar y a un caudillo que nos va a salvar. No hay en América Latina ningún gobierno parlamentario, porque uno podría probar a un tipo distinto y si empieza a imprimir billetes, quitarlo. No se trata de si el problema es parlamentarismo versus presidencialismo, sino de si el presidencialismo, que es el sistema americano, además copiado de Estados Unidos, tiene suficientes elementos de balance institucional como... Creo que en América Latina no del todo. No, claro, eso es lo que falla, pero no falla, pues, te diré, si vives en un sistema parlamentario proporcional, añorarás uno mayoritario. Si vives en uno mayoritario, añorarás uno proporcional. Eso en Gran Bretaña pasa cada rato. Si vives en un sistema presidencial, te gustaría que fuera parlamentario. Es lo que me pasa a mí ahora. Pero yo no creo que ustedes añoren un sistema presidencial. No, es decir, es que no veo países que funcionen más o menos bien, que tengan un sistema presidencial, ni siquiera Estados Unidos y Francia más o menos, que son los únicos ejemplos. El resto de países desarrollados tienen un sistema. Depende del balance institucional, depende de que las instituciones se respeten, depende de lo que te decía antes. ¿Cómo respetas el Estado de Derecho? Hombre, tienes que respetar la independencia del Poder Judicial, tienes que respetar el pluralismo del Parlamento. A mí me decían algunas veces cuando critico la vocación de quedarse eternamente en el poder de algunos caudillos, ¿no? Y son muchos. Decían, pero tú estuviste 13 años y medio, no sé qué. Digo, pero cada día me la jugaba. No cada elección, cada día. Porque si perdía la mayoría parlamentaria un año después de llegar al gobierno, ahí mismo se acababa. Eso es lo que me gusta del sistema parlamentario. Que el que está en la cabeza tiene una cautela y un miedo y una... A mí también, yo prefiero el sistema parlamentario, pero te digo que uno siempre tiene insatisfacción por el sistema en el que vive. Es la tragedia de los liberales británicos, que son siempre, bueno, salvo cuando hay mayorías absolutas de un lado o de otro, que se produce en momentos como Brexit y toda esta historia, pero si no, digo, la llave está en los liberales. Cada vez que hacen una experiencia de gobierno, tienden a desaparecer. Los engulle ese sistema mayoritario. Digamos, la maravilla de la democracia es que es el peor de los sistemas si excluimos a todos los demás. Es la cosa churchilliana. Eso es verdad. La democracia, pero y además ahora la tenemos en crisis. Entonces, realmente la tenemos en crisis en casi todo el mundo democrático, que es una parte decreciente del mundo en el que vivimos. No es la parte mayoritaria. El mundo asiático es mucho más vertical y ahora todavía más. Entonces los valores horizontales son menos. América Latina, de todas maneras, tiene algunas reservas que podríamos llamar en el sentido etimológico libertarias. De gente que no soporta, elige al déspota, creyendo que es el salvador, pero no soporta cuando descree de él. Algunas veces he dicho en los debates, la democracia no garantiza el buen gobierno, salvo a largo plazo.
lo que garantiza es que echamos al gobierno que no nos gusta. El problema es cómo echar a los que se vuelven tiranos. Se ha vuelto un lío cómo echar cómo echar al tirano de Venezuela, cómo echar al de Nicaragua. No sé cómo ir a hacer echar a Bolsonaro, tampoco va a ser fácil. No, por eso digo. Pero lo primero que hay que ser de verdad es ser claro en la defensa de los valores democráticos. Porque en eso se basa la convivencia. Y en eso hay muchos fallos. Hay cada vez mayor sectarismo. Es decir, que Bolsonaro aparece como un líder de la derecha anticomunista. Bolsonaro no es igual de malo que el que aparece como un líder de la izquierda, para entendernos, anticapitalismo. De verdad, ese descreimiento en los valores de la democracia es descreer en los valores de la convivencia en libertad, que yo creo que es el bien más preciado que tenemos. Y solo a largo plazo los sistemas democráticos demuestran la superioridad. Hay otro problema en nuestros países, o por lo menos en Colombia, en un país tan extenso y fruto de una virtud latinoamericana, y es que hace mucho que no tenemos guerras exteriores. No cuidamos los territorios lejanos, no cuidamos las fronteras. Las fronteras son tierra de nadie porque nadie nos va a invadir. Que Europa aprendió a defender sus fronteras porque o venían los bárbaros, o los moros, o las invasiones napoleónicas, o los nazis, o alguien. Nosotros, cuando se alejan de las capitales, ese país no es de nadie de repente. Y entonces ahí están las drogas, también las de Afganistán, pero las nuestras, la cocaína y las armas ilegales, y un sitio donde la democracia no llega y no importa, y manda el cacique o el gamonal. Entonces tenemos un problema muy grande de dominio del territorio y de la extensión, que a veces las novelas lo cuentan mejor que la misma política. No, en realidad la guerra contra la insurgencia y la guerrilla tenía una de esas características, eso me parecía que era obvio, cómo ocupaba ese territorio. ¿Cómo ocupas ese? Pero, fíjate, te voy a dar una nota que es esperanzadora, que tiene su gracia. Tú sabes que solo Colombia tiene más territorio cultivable o por cultivar que China. China, con 1.300 millones de seres humanos, su territorio medido en hectáreas cultivables es semejante al que puede cultivar Colombia. No, Colombia es un país rico y tú sabes que el Y Producto diverso. interno bruto de Antioquia, de mi departamento, es 10 veces el Producto Interno Bruto de Nicaragua. Es decir, Nicaragua es un país, pero Antioquia tiene 10 veces el PIB de Nicaragua. Es decir, es un país que no es un país pobre. Dejemos de hablar de Colombia como un país pobre. Es un país con una riqueza cultural inmensa, una riqueza una diversidad biológica, fantástica, botánica, de muchos tipos. De un potencial maravilloso. García Márquez era muy optimista y les decía a ustedes, los europeos, déjennos vivir tranquilos nuestra edad media o no sé qué. No, García Márquez era un fenómeno. Yo he pasado también con él. García Márquez era muy optimista en la primera mitad de los mandatos de todos los presidentes colombianos. Ajá. Y después iba perdiendo. Fuera quien fuera. Entonces, le duraba exactamente la mitad de la legislatura, la mitad del periodo presidencial. Sí. A la mitad del periodo presidencial esta vez ya no pudo ser. Pero siempre decía, sí, va a poder ser, sí. Cuando llegué a Antioquia, a Medellín, procedente de Madrid, en el año 2009, antes de empezar a volar, recibí una llamada de Bruselas en las que me decían, como sé que estás volando, te van a estar esperando para preguntarte por una cosa que acabamos de decidir sin consultarme. Todos los jefes de gobierno, jefes de Estado de la Unión Europea habían decidido crear lo que llamaron un comité de sabios para hacer un informe sobre el futuro de Europa. Y bueno, como voy en el avión y tengo 14 horas de vuelo, Bogotá y después Medellín, me lo pensaré. ¿Cómo que te lo pensarás? Hay unanimidad en que tú presides ese juez total. Llegué y me estaba esperando, este es un homenaje a Belisario,
me estaba esperando el antioqueño, ¿no? Sí, el antioqueño por antonomasia. Me bajo del avión, me recibe Belisario, que obviamente ya estaba enterado, había una noticia internacional, y dice, entonces es que nos abandona, ¿verdad? Ya te vas a dedicar informes sobre el futuro de Europa. Esos informes que encargan son esfuerzos que siempre conducen a la melancolía. Tú terminas el esfuerzo del trabajo, los meten en un cajón y hasta la próxima. Es uno de los problemas que tenemos, digamos, de pereza intelectual en Europa. Pero que no, Belisario iba a estar igual de comprometido con América Latina, aunque dedique tiempo a cumplir con este encargo que no puedo rechazar. Dice, bueno, verás, a ti te falta, para ser de verdad antioqueño, te falta un poquito de fe. Digo, no, en eso tiene razón, de eso estoy seguro. Dice, porque si fuera un buen antioqueño, diría, Dios mío todopoderoso, tú que todo lo puedes, ¿qué haría yo para no meterme en lo que no me importa? Me pareció absolutamente genial. Belisario era un tipazo. Por favor. Y fue el primero que intentó hacer la paz. Eso lo repito tantas veces. Yo no sé, en alguna reunión hemos estado y me lo he oído decir. Porque cuando he visto a presidentes tan aguerridamente opuestos al acuerdo con la FARC, esta historia y tal, y hay tanta gente engañada, pero yo lo he visto de absolutamente buena fe, engañada sobre lo que eso significaba. Bueno, entran por la puerta de atrás el castrochavismo, estamos entregando el país a la FARC y no sé cuánto. Yo, cuando me lo decían gente de absoluta buena fe y con cariño, me les decía, bien, pero espérate, estoy seguro de que no van a tener el 3% de los votos. Por Dios, claro que no. Digo, y probablemente sería deseable que tuvieran el 3, el 4, el 5, que tuvieran ojalá. Hubiera sido mejor. Una representación. Claro. Pero creían ciegamente que eso iba a ser así. Pero bueno, yo sigo teniendo esperanza, por eso trato de tirar de ti. Sigo teniendo esperanza. Y como la verdad es que te respeto tanto. Ahora usaste una palabra que fue melancolía. Esfuerzos que conducen a la melancolía. Hay algo en Colombia que últimamente conduce más a la melancolía que a la esperanza. Pero, sin embargo, tratando de ser fiel a la memoria de mi padre, que era un optimista, muy amigo de Belisario, y que lo defendía a Colombia porque era lo que nos había dado todo, pues nada, seguiremos, así sea desde las novelas, tratando de que esa esperanza no se muera del todo. No sé con qué, sin fe, porque no tengo fe yo tampoco, sin la fe de Belisario. Fe, esperanza y caridad, no sé, eso nos decían en el colegio. Usted que estudió con... Yo, ¿sabe qué? En mi literatura trato de no ser ni resentido, ni vengativo, ni iracundo. Yo que soy ateo estoy escribiendo sobre un cura bueno, un claretiano. Lo he visto. Usted que estudió con los claretianos. Sí, yo era de la tribu de los claretianos. Un cura, pero nos enseñó a ver cine y a oír música clásica. Y era simplemente un cura bueno, que en la novela está esperando un trasplante de corazón, para volver a nuestro tema. Y él creía que la cultura, la belleza, eran cosas muy importantes. Y era un cura muy especial también en esto. Él decía que el único pecado realmente en el que él creía era el pecado de no aceptar la vida como un don, como una gran alegría, y de no ser felices, que ese era el único pecado en el que él creía. Entonces yo creo que uno, aunque no tenga mucha esperanza, aunque tenga más melancolía que esperanza, sin ser cristiano, tiene la obligación como escritor o como alguien que habla, por lo menos de dar cierta felicidad y de dar cierta armonía en lo que escribe, de no hacer un discurso maniqueo tampoco en las novelas. Claro. De no volver buenos y malos. Toda la gente es muy compleja. Es que no estás en eso tú nunca. Todo es muy complejo. Lo que pasa, te repito algo que no soy cristiano. Yo culturalmente no puedo decir que no sea cristiano. Claro, Croce decía, no podemos no decirnos cristianos, todos lo somos, el último. Digo, claro. Sí. Pues, yo pertenecemos a esa cultura, sí.
Por eso digo, yo soy cristiano, que me abandonó la fe, que algunos claretianos, algunos tuvieron la culpa, me daban cogis así en la cabeza y salía el pelo con el coscorrón, pero bueno, en todo caso, ese cristiano con el déficit de fe pertenece a la cultura cristiana, incluso para criticarla. Eso es lo que te costó la salida. Es que hay una novela de Unamuno, yo no sé, ya puede que no esté muy de moda, San Manuel Bueno Mártir. Ah, sí. Un cura que pierde la fe, pero que dice que su pueblo no la puede perder. Claro. Y sigue predicándola. Claro. Digamos, yo ya dije que no tengo esperanza, pero voy a ser como un cura sin fe. Un cura sin fe que sigue predicando que sí se puede lograr. A mí me aterra, sobre todo, y con eso creo que vamos a terminar, me aterra que la política se confundan con la religión. Con la religión. Sí. Esa especie de totalización, de totalitarismo. Ay, que mi partido y el dogma de mi partido. Del hombre nuevo, del mundo mejor. Son más dogmáticos que cualquiera. Sí. Son una religión. No, la política es una discusión. Héctor, vamos a hacer un frente ahí con los Sergio Ramírez, con todos los que podamos. Yo creo que usted podría tener buena... Bueno, Yo he decidido hacer los podcasts con un error, que pido perdón a los que lo hacen, porque pensé que era una salida razonable para que cuando aparezco en un debate, no digan lo que yo digo, sino que oigan directamente lo que digo. Entonces yo creía que eso iba a aclarar algunas cosas, porque no quiero segundas interpretaciones, pero no es verdad. Hago el podcast, el que lo oye directamente lo oye, pero el que le cuentan lo que ha oído, ya, lo distorsiona. Muchas gracias. Gracias, Héctor. muchas gracias. Gracias.